Tyndale no sufriría el horror de quemarse vivo, ya que lo estrangularían antes. Pero cuando las llamas lo rodearon, recobró la conciencia. Fue inútil. La misión de Tyndale de llevar las escrituras a Inglaterra fue el objetivo de su vida y finalmente lo condujo a la muerte. Pero por sorpresa, algunos meses después de su muerte, los ingleses obtuvieron la Biblia que él quería que tuvieran. Ocurrió un extraño cambio. Los ojos del hombre que Tyndale esperaba que se abrieran eran los ojos del rey de Inglaterra, Enrique VIII. Más conocido por sus 6 esposas, Enrique necesitaba con urgencia un heredero que su primera reina no pudo darle. Necesitaba divorciarse y el Papa no se lo permitía. Enrique no era un buen representante de Roma. Por esto la Iglesia no le iba a facilitar el divorcio. Si la Iglesia no le brindaba a Enrique un divorcio legal, él debía encontrar una iglesia que lo hiciera. La respuesta de Enrique fue dramática. Asumió el poder de la Iglesia de Inglaterra. Por toda Inglaterra se pueden ver las ruinas de la Iglesia católica medieval. Las ruinas de los monasterios que Enrique VIII cerró después de su ruptura con Roma son un símbolo subsistente de la revolución que sucumbió a Inglaterra en 1530, luego de que Enrique tomara el poder de la Iglesia. La mano derecha del rey a cargo de la transformación era el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer. Pero el propósito de Cranmer era más significativo que el divorcio del rey Enrique o la creación de una iglesia nacional. Quería que Inglaterra se convirtiera en protestante. Como en otros lugares de Europa, las escrituras de la Biblia en la lengua madre eran la base de la reforma de Cranmer. Se movió rápido para remediar su carencia en Inglaterra. Esta fue la primera Biblia oficial. Se llama la Biblia de Mateo. Es supuestamente la obra de un Thomas Matthew, pero ese era un seudónimo que se imprimió en Antwerp. Y estas iniciales les revelaron a los eruditos quién en verdad hizo el trabajo. W.T. por William Tyndale. 2 años después, llegó la Gran Biblia de Cranmer. La mayoría de los textos de Tyndale permanecieron, pero esta fue finalmente la publicación oficial. Se repartió a las iglesias inglesas por una orden real. Se exigió que cada parroquia del reino comprara una, y el arzobispo Cranmer alentó a todos a leerla. Es conveniente y bueno que las escrituras sean leídas por todo tipo de persona que así lo desee y en el idioma corriente. Todos deben encontrar allí todo lo que deban creer, lo que deban hacer y lo que no deban hacer. Para muchos, escuchar la palabra de Dios en inglés, más que una revelación, fue una revolución. Fueron capaces de desafiar al clero, muchos de los cuales todavía se aferraban a sus convicciones católicas a pesar del edicto de Cranmer. Tomó la palabra y les enseñó: benditos los pobres de alma, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Pero en pocos meses, Enrique tenía otras ideas sobre el destino de su arzobispo. Era demasiado protestante para él. Si no reconocías la autoridad del Papa, eras protestante, y Enrique era un buen protestante. Si hay en verdad una creencia central de que eres salvado por la fe y no por las buenas acciones, Enrique no era un protestante. Era muy conservador. Pero los hijos del rey Enrique fueron menos ambiguos. A su muerte en 1547, una tormenta religiosa envolvió a Inglaterra. Fue sucedido por su único hijo Eduardo, protestante y ahijado de Cranmer. La reforma ahora estaba llegando.
Pero luego de solo 5 años, el rey Edward murió y fue sucedido por su hermana María, católica implacable. Revirtió la política y reintrodujo todos los antiguos métodos católicos. En el proceso, 300 protestantes fueron quemados. Y Thomas Cranmer, el hombre que publicó la primera Biblia oficial en Inglaterra, fue arrestado. Fue forzado a retractarse y a aceptar públicamente que todas las ideas que sostenía eran falsas. Solo de esa manera los católicos sentían que los enemigos protestantes estaban derrotados. Lo mejor de la Biblia es que tú mismo la lees. Está allí para que la leas y eso hizo la gente. Eso significa que puedes tomar tus decisiones. Y una de las características preciadas del siglo XVII en Inglaterra era que la gente realmente decidía. Para cuando Elizabeth fue precedida por su primo, el rey Jacobo de Escocia, esta agitadora libertad había resultado en divisiones religiosas. En algunos meses, Jacobo hizo una conferencia en su palacio en Hampton Court, cerca de Londres, para unir la religión. Los puritanos estaban encantados porque los escoceses ya habían destruido el poder de los obispos. Creían que su hora había llegado. Pero la conferencia duró 3 días y los obispos ingleses hicieron lo posible para describir a los puritanos como radicales peligrosos, como muchos de ellos lo eran. Su agresión política dio resultado. Parecía que los puritanos debían irse con las manos vacías. Pero luego, uno de los puritanos propuso una nueva traducción de la Biblia. El líder de los obispos dio la idea de que una nueva Biblia salvaría a todos. Entonces Jacobo comisionó una nueva Biblia, cuyo objetivo fuera satisfacer a todas las partes, para proveer la base para una iglesia nacional, una en la que todos pudieran compartir los mismos rituales. Pero algunos puritanos todavía veían los rituales y los obispos anglicanos como una abominación. Insistieron en contar con una iglesia sin ellos, y al igual que Tyndale, solo podían hacerlo si abandonaban el país. Como todo niño sabe, fueron llamados peregrinos, y la comunidad que fundaron en New Plymouth en 1620 fue una inspiración para los Estados Unidos. En vez de una iglesia del Estado, que es lo que conocieron en Inglaterra, los peregrinos crearon una iglesia pública. Una comunidad sagrada basada solo en la lectura de la Biblia en inglés. No se dedicaban a la libertad de conciencia, excepto la suya. Querían formar una iglesia que fuera el núcleo de organización de la sociedad, como lo era la iglesia en Inglaterra. Comunidades puritanas similares se expandieron por todas partes en nuevas colonias. Fue una experiencia innovadora tanto en política como en religión. Y debajo de todo esto estaban las palabras de la Biblia del rey Jacobo que los peregrinos adoptaron. Fue una parte vital de la vida estadounidense hasta nuestros tiempos. Para la mayoría, el idioma de la Biblia del rey Jacobo en el siglo XVII es la palabra de Dios. Así debería sonar la Biblia. Felices los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Felices los que tienen el corazón puro, porque ellos verán a Dios. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. El lenguaje de la Biblia del rey Jacobo es hermoso y estéticamente estimulante. Y para mucha gente de una tradición protestante que no se centra en el arte visual, creo que este discurso es un placer estético para aquellos que lo niegan, no solo por razones religiosas, sino porque tienen vidas difíciles en granjas o en áreas alejadas, en lugares donde no existe otro tipo de cultura. El experimento de Nueva Inglaterra dependía de un entusiasmo continuo para la Iglesia y la Biblia.
y para 1730 las convicciones y el entusiasmo de los primeros colonos se habían enfriado en toda Nueva Inglaterra. Pero luego ocurrió algo notable. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Northampton, Massachusetts, el pastor Jonathan Edwards notó un repentino aumento del entusiasmo que producían sus servicios. Lo llamó Gran Despertar. Sus efectos todavía se ven en las iglesias de hoy y se centra en un nuevo énfasis de la experiencia religiosa emotiva, que surge del poder transformador de la palabra de Dios. Yo no estaría aquí hoy si no fuera por los gigantes que Dios misericordioso colocó en mi camino. Llegaré. Pero este fervor evangelista fue muy poderoso para permanecer en las iglesias existentes. Alumbrados por la llama del entusiasmo religioso, los creyentes se establecieron solos y abandonaron los fríos volcanes de las antiguas iglesias puritanas. Yo creo que el fervor que trajo Edwards a la predicación de la palabra de alguna manera inspiró a la gente a buscar la salvación en caminos que no estaban precisamente dentro de una denominación o estructura. Entonces, lo que tenemos es esta clase de emoción salvaje, supongo que con la Biblia como medio, que se utiliza como guía. Este fervor bíblico produjo una explosión de nuevas iglesias en medio de las antiguas. Presbiterianas, bautistas, anabaptistas y metodistas, luteranas, congregacionalistas, episcopales, científico-cristianas, anglicanas, santos de los últimos días, testigos de Jehová, unitaristas. 400 años después de la muerte de Wycliffe, los estadounidenses aprendieron la lección. Esa división hizo que la idea puritana de una iglesia pública fuera imposible. La tolerancia fue una necesidad, pero fueron aún más allá. La hicieron obligatoria. Jefferson dijo: Dios Todopoderoso ha creado el libre pensamiento. Y la Constitución de los Estados Unidos insiste en una separación total entre la iglesia y el Estado, y garantiza la libertad de expresión. La primera enmienda es tan importante ahora como lo era entonces. Damos por sentado el derecho de estar en desacuerdo sobre algo vital como la interpretación de la Biblia. Este desacuerdo es fundamental para la democracia. Es una parte esencial de la libertad que todos esperamos tener. Libertad que surgió por primera vez en tierras inglesas hace más de 600 años. Al igual que Jefferson, los primeros reformadores eligieron confiar en el pueblo y no acudir a la iglesia como autoridad espiritual, sino a la Biblia y a la conciencia individual. Y ese es el legado para todos los pueblos de habla inglesa, no solo protestantes o cristianos de la Biblia inglesa. Libertad de elección, libertad de conciencia y libertad de expresión. Doblado al español en Civisa Media.